persecución de la iglesia en Nicaragua. Yo sigo viendo persecución de la iglesia en Nicaragua muy fuerte. Oiga, y no me han cortado el tiempo, un minuto, llevo 1 hora y 17 y no me lo ha cortado en Instagram. ¡Uy, vamos! Entonces, persecución de la iglesia en Nicaragua va a seguir. Quiere el gobierno de este demonio, quiere sacar a la iglesia, sacar a los sacerdotes, a los obispos, a todo lo que representa iglesia, lo quieren sacar, porque han sido los que han estado defendiendo al pueblo, entonces los quieren sacar. Se ve muerte de sacerdotes, de obispos, eso lo he visto varias veces, por el régimen, entonces tenemos que orar muchísimo, muchísimo por la iglesia en Nicaragua, también por la gente de Nicaragua, porque es fuerte lo que se está viviendo allá. Hoy en el Vaticano el Papa Francisco expresó su preocupación por la detención de sacerdotes católicos en la Nicaragua del presidente Daniel Ortega y urgió al diálogo como vía para superar los problemas. Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del primer Ángelus del año, aquí un poco lo que dijo el primer pontífice latinoamericano de la historia. Seguo con preoccupazione quanto sta avvenendo in Nicaragua, dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo ad essi, alle loro famiglie e all'intera Chiesa nel Paese la mia vicinanza nella preghiera. Desde el 20 de diciembre, la policía de Nicaragua ha arrestado a un obispo, 13 sacerdotes y 2 seminaristas, según han denunciado defensores de derechos humanos y dirigentes opositores en el exilio. Con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización opositora en Nicaragua contra el régimen de Ortega Murillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en DNews. Muy buenas tardes, Carmen, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de denunciar estos hechos que acontecen ahora mismo en Nicaragua. Ahora, hay que tener en cuenta que estas listas de al menos 15 sacerdotes son hechas por personas que están en el exilio, con alguna información que pueden tener. Pero esto no puede ser preciso. Incluso el número de sacerdotes o clérigos o religiosos puede ser aún más, siendo hostigados por el régimen de Daniel Ortega Murillo. Indudablemente que el número puede ser mayor. Esta es una información que se recaba precisamente con información de la misma feligresía, con información de los religiosos que se han dado cuenta del apresamiento arbitrario de estos sacerdotes en las parroquias, con información incluso de la misma familia. El tema acá es que es información que generan personas que, bueno, aún bajo anonimato no tienen el temor de brindar dicha información. El tema es que hay muchísimas otras personas que tienen miedo a informar lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Sobre todo en una persecución que está viviendo la Iglesia Católica sin precedentes en la historia del país. Y queremos hacer referencia a propósito de que todos estos sacerdotes detenidos, ¿verdad?, a excepción de Monseñor Rolando Álvarez, que está purgando una ilegítima condena de 26 años de prisión en la cárcel de La Modelo en Nicaragua, los otros 15 sacerdotes detenidos y religiosos y laicos también están en un estado de desaparición forzada. Sus familiares y los religiosos y el pueblo nicaragüense no saben dónde están. A ver, Rolando Álvarez, lo tenemos en imágenes, 26 años de prisión, el delito traición a la patria. Y esto se origina, hay que recordar a nuestros televidentes, 2018, las manifestaciones en contra del régimen. Y según el régimen, ellos son los artífices para movilizar a las masas. A ver, ¿cuál es el otro argumento que ponen sobre la mesa el régimen de Daniel Ortega, quien tenemos también en imágenes, y que podrían incluso llevar a prisión a más clérigos, a más religiosos que no se sabe de su paradero? Bueno, el tema es que los argumentos que pueda dar la dictadura de Ortega Murillo es pura, digamos, retórica que se cae por su mismo peso. Sí, claro. Acá el otro argumento, precisamente, además de imputarles traición a la patria, es que los sacerdotes y los obispos han también cometido delitos de lavado de dinero. En este momento, todas las diócesis religiosas en Nicaragua tienen sus cuentas bancarias congeladas, su patrimonio en un estado, digamos, de inmovilización en virtud de que la dictadura les ha imputado falsas acusaciones de lavado de dinero, ¿verdad? Y en este momento las diócesis no tienen, digamos, disponibilidad de su propio patrimonio. Sumado a que los medios de comunicación de la Iglesia Católica, principalmente radios locales, ¿verdad?, han sido también confiscados por la dictadura, y centenares de asociaciones o organizaciones no gubernamentales
que pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces el otro relato es, además de que dice la dictadura que son traidores a la patria, de que han pretendido perpetrar un golpe de Estado, es que también han cometido delito de lavado de dinero, ¿no? Obviamente estos son argumentos totalmente infundados que se caen por su mismo peso, están presos por razones políticas, pero principalmente porque a partir del 18 de abril del año 2018, ¿verdad? Fecha en la cual la dictadura inició a cometer crímenes de lesa humanidad, la Iglesia Católica de Nicaragua ha estado del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Esta fue la última misa que presidió el obispo Isidro Mora el pasado 19 de septiembre, antes de ser detenido por las autoridades nicaragüenses. El religioso mencionó en su homilía que la conferencia episcopal reza todos los días por el obispo Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando. Defensores de derechos humanos denuncian que las homilías de los sacerdotes son vigiladas por agentes de seguridad y que por esa razón el obispo presuntamente fue apresado. Nadie puede mencionar ni a los presos políticos, mucho menos a Monseñor Álvarez. Toda homilía es filmada por las fuerzas de seguridad del régimen y ha prohibido toditita expresión cristiana, espiritual del pueblo, fuera también de las iglesias. La Policía Nacional no ha informado sobre el paradero del obispo Isidro Mora. El defensor de derechos humanos, Josguel Martínez, sostiene que esa es la norma con la detención de los sacerdotes. Quieren evitar de que se propague la información de que hay presos políticos, de que hay persecución en contra de cualquier forma de disidencia. Con el religioso Isidro Mora, ya son 2 los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Monseñor Marcos Díaz Prado, párroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol del Puerto de Corinto, y el padre Fernando Calero, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, Matagalpa, han sido los últimos 2 sacerdotes que la dictadura de Nicaragua ha ordenado secuestrar a través de su policía sandinista, para un total, hasta el momento, de 5 sacerdotes encarcelados en las últimas 48 horas. El gobierno de Nicaragua informó que 12 sacerdotes procesados por distintos cargos en el país, la mayoría críticos con el gobierno de Daniel Ortega, fueron enviados a Roma el miércoles tras un acuerdo con el Vaticano. La comunicación oficial no detalló los cargos bajo los que estaban procesados ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria. En el grupo no figura el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega, y quien ha preferido la cárcel al exilio. Medios opositores aseguraron que los sacerdotes eran presos políticos y que estaban detenidos por sus críticas al gobierno o por apoyar las protestas de 2018, que se extendieron por al menos 3 meses y dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Desde entonces, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua se deterioraron. Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, como Álvarez, condenado el 10 de febrero a 26 años y 4 meses de cárcel, bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato, entre otros. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, que el año pasado expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommertag.